con el capítulo 4. Capítulo 4. En el capítulo 4 del texto y del plan de curso se estudian los modelos continuos de probabilidad. Modelos continuos de probabilidad, o lo que son, también se le conocen como variables aleatorias continuas. Bien, el capítulo tiene, como en el caso de las variables discretas, como en el caso del capítulo anterior, el contenido del capítulo tiene inicialmente esa primera sección donde se define en forma general lo que es una variable continua. Vamos a definir lo que es la función de densidad, la función de distribución, cómo calculamos la media y la varianza de una variable continua. Y luego vienen unos modelos, como hicimos con el caso discreto también. Después que se define en forma general genérica, ya entramos a estudiar estos casos particulares que son bastante utilizados de modelos continuos de probabilidad. Bueno, y vamos a ver, esto creo que no lo vamos a ver por la premura del tiempo, ¿no? Necesitamos básicamente estudiar bien esta distribución normal, estudiarla bien y saber manejar bien. Para lo que sigue en el curso necesitamos básicamente la distribución normal. O sea, estas secciones, vamos a ver si no nos da tiempo, si no la podemos omitir y no hay problema. Entonces, mire, como en el caso discreto, las variables aleatorias, acá en el caso continuo, resultan también de la ejecución de experimentos, ¿no? O sea, uno ejecuta un experimento que puede ser la medición de algo, el registro de algún valor, de alguna característica en objetos, y a esa variable se le llama continua, o se dice que es continua, si el conjunto de valores que ella puede tomar, o sea, su rango, contiene un intervalo de números reales. Es decir, los valores de la variable toma valores en un intervalo de números reales. Ejemplos de variables de naturaleza continua que podemos considerar como continuas, por ejemplo, el tiempo de duración de tal cosa, o por ejemplo, el tiempo que demora una persona en una cola, por ejemplo, en un banco, o el tiempo que le toma a un mensaje llegar de un lugar a otro, ¿sí? El tiempo siempre se ha considerado de naturaleza continua, ¿no? Longitudes, cuando uno mide longitudes de algo, la longitud de un tornillo, la longitud de un cable, la longitud de alguna característica de interés. O sea, las longitudes también se consideran de naturaleza continua, es decir, pueden tomar cualquier valor en un intervalo de números reales.
Por ejemplo, el voltaje eléctrico, lo que le llaman en física la diferencia de potencial, también se pueden considerar de naturaleza continua. La corriente eléctrica es una variable también de naturaleza continua. Por ejemplo, la humedad relativa, la radiación solar, por ejemplo, la cantidad de lluvia que cae en un sector. Esas son variables que uno puede considerar de naturaleza continua porque sus valores, los valores que esas variables toman, puede ser cualquier número real. La única limitación que tenemos con estas variables, la única limitación que tenemos es el instrumento de medida, ¿no? O sea, ¿cómo medimos esas variables? Por ejemplo, si usas un reloj de arena para medir el tiempo, entonces ahí estamos graves, no vas a tener la precisión que se necesita, pero eso no le quita la naturaleza continua del tiempo en el sentido de que a medida que yo refino el instrumento de medida, yo puedo tomar cualquier valor real como medida de tiempo, cualquier valor real positivo como medida de tiempo. Todo depende de qué tan preciso sea el instrumento que estoy usando para medir el tiempo. Y lo mismo con todas esas características que uno mide, ¿no? O sea, el hecho de que no podamos medir con cierta precisión no quiere decir o sea, que no tengamos el instrumento para medir con cierta precisión, no quiere decir que no se pueda medir con más precisión que eso. Y que podría tomar, por ejemplo, 8.5799 segundos, por ejemplo. Eso es posible. ¿Sí? Todo depende del instrumento de medida que se esté utilizando. Entonces, estas variables se consideran de naturaleza continua. Y el objetivo nuevamente acá es que necesitamos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que, por ejemplo, el tiempo de que demora una persona esperando, por ejemplo, en un cajero automático, sea mayor que tantos minutos, sea menor que tantos minutos, esté entre tantos y tantos minutos. O, por ejemplo, calcular la probabilidad de que la longitud de tal pieza que se está fabricando sea mayor que tanto, menor que tanto, esté entre tanto y tanto. O sea, nuevamente acá, en este caso, nos interesa calcular probabilidades para esto. Entonces, ¿cómo calcular probabilidades con variables continuas? Entonces, en el caso de las variables continuas, como ellas toman valores en un intervalo de números reales, que es un intervalo infinito, es infinito no contable. Infinito no contable, porque en algunos casos de variables discretas los espacios muestrales son infinitos pero contables. Y ahí uno puede asignar probabilidades distintas de cero a los elementos de ese conjunto. A pesar de que es infinito, uno puede asignar probabilidades distintas de cero a los elementos del conjunto sin que eso se me pase de uno. Por ejemplo, en el caso de la distribución geométrica, ¿sí? Que el rango de una variable aleatoria geométrica es infinito. Por ejemplo, en el caso de la distribución de Poisson, el rango de la distribución de Poisson es un conjunto infinito, de 1 hasta infinito, pero son infinitos, es un conjunto infinito, pero contable. Y uno puede asignarle una probabilidad distinta de cero a todos esos valores, a todos esos valores de ese conjunto infinito, y eso mantiene la condición de que la suma de todo da 1, a pesar de que es una suma infinita, por el hecho de que el conjunto es contable. Pero en el caso continuo, donde tenemos
los rangos de estas variables, los valores que la variable toma, los toma en un conjunto infinito no contable, entonces ya no es posible darle un valor de probabilidad distinta de cero a ese número infinito no contable de elementos y mantener la condición de que la suma de todas las probabilidades sea 1, pues eso se explota siempre. Entonces, en ese caso ya no es válido lo que hacíamos en el caso discreto de tener una función para calcular esas probabilidades o una tabla, por ejemplo, ya no es válido. Entonces acá, para el caso continuo, para calcular probabilidades, entonces lo que hacemos es postular un modelo o una función que nos va a caracterizar la distribución de probabilidades. O sea, una función, pero una función en un continuo, en un conjunto continuo no contable, infinito no contable. Entonces, esa función que nos va a caracterizar esa distribución de probabilidades se le conoce como función de densidad de la variable aleatoria. Y la vamos a simbolizar como f sub x de x, como en el caso discreto. Listo. En el caso discreto a esta función le llamábamos función de probabilidad. Esta función que definíamos como f minúscula, función de probabilidad, es una función que evaluada en un valor del rango de la variable aleatoria nos daba la probabilidad de que la variable tomara ese valor y para cualquier valor que no estuviera en el rango de la variable, esta función tomaba el valor de 0. Ahora, en este caso, a la función se le llama función de densidad y nos va a permitir caracterizar la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Ya vamos a ver cómo. ¿Cómo usamos esa función de densidad para calcular probabilidades? Bueno, antes de cómo usar la función de densidad, la primera pregunta que uno se hace, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo sé cuál función de densidad voy a usar para tal variable? ¿Cómo sé qué función de densidad uso para caracterizar las probabilidades asociadas a los valores de esas variables? Entonces, la idea es que nosotros aprendimos en el capítulo 1 a construir lo que se llama el histograma. El histograma nos da idea, el histograma, por ejemplo, claro, si tenemos datos, si hemos ya recogido datos de esa característica, de esa variable, si ya tenemos datos registrados de esa variable, podemos construir el histograma para esos datos y el histograma de esos datos me va a dar idea de cómo es la función de densidad que debo usar para esos datos. Entonces, ¿cuál es la idea? Mire, recuerde que aquí tenemos, este es un histograma y esta función que va aquí en negro, que va de cada punto el punto medio de cada intervalo de clase por encima de las barras. Esto lo veíamos en el capítulo 1 esta línea se le conoce como el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencias. Si usted quita las barras del histograma y deja solo esa línea, a esa línea se le llama polígono de frecuencia. ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo lograra tomar muchos datos, de tal manera que pueda ir achicando las longitudes de los intervalos y ir construyendo ese polígono de frecuencia, a medida que voy haciendo los anchos de los intervalos más pequeños,
entonces ese polígono de frecuencia se va suavizando, de tal manera que con el paso al límite, el polígono de frecuencia queda como una curva suave. Bueno, esa curva suave que yo podría pasar, que se me forma a pasar al límite, o sea, el límite cuando los anchos de los intervalos tienden a cero, es esa curva suave. Esa curva suave vendría siendo nuestra función de densidad. Entonces, el histograma de los datos, si ya tengo datos registrados para cierta variable, el histograma de los datos me dice cuál es el modelo que voy a usar para esa función de densidad. Por ejemplo, cuando uno ve un histograma, uno que ya tiene rato de estar tratando con datos y análisis de datos y esas cosas, cuando uno ve un histograma de esta forma así y ve esa línea, ese polígono de frecuencia que tiene esa forma, como esta que se va formando aquí, uno dice, estos datos parecen provenir de un modelo que se conoce como el modelo exponencial. Entonces uno dice, la variable aleatoria que se está registrando ahí tiene distribución exponencial, ¿sí? Por la forma de la función. Listo. Por ejemplo, mire, estos datos son los datos de un ejemplo que hicimos en el capítulo 1 de descriptiva de las 80 mediciones de resistencia de un material. Y ahí nos manda a que hagamos el histograma, construimos la tabla de frecuencia. Y este es el histograma y esa línea roja que usted ve ahí que pasa sobre el punto, sobre cada barra, por el punto medio de cada barra, a eso es lo que se le conoce como el polígono de frecuencia. Esa línea roja es el polígono de frecuencia, ¿sí? Nótese que ese polígono de frecuencia se parece a esta curva acampanada bien bonita. O sea, el polígono de frecuencia me da idea de que esta curva acampanada es un buen modelo para describir en términos de las probabilidades de esos datos. O sea, para calcular probabilidades a partir de por ejemplo, para modelar las probabilidades de que esa variable tome ciertos valores, ¿sí? Entre tanto y tanto, mayor que tanto, menor que tanto. O sea, la idea es que el polígono de frecuencia que se construye a partir del histograma me da idea de cómo es nuestra función de densidad. En la mayoría de los casos, para los modelos más conocidos, ¿no? Bien, entonces, una vez se ha determinado, bueno, en este caso, si los datos tienen esta forma acampanada, como en este caso, entonces la distribución que aparece acá, el modelo que se puede utilizar, ya lo vamos a ver más adelante, se llama el modelo normal. Entonces uno dice, esa variable sigue distribución normal. Entonces, yo podría, para hacer cálculo de probabilidades con respecto a esa variable, yo podría usar esa campana, ese modelo, esa curva suave que corresponde a un modelo teórico, lo podría usar bastante bien para decir, mire, con qué probabilidad la variable está por encima de tanto, de 230, con qué probabilidad la variable está por debajo de 90, con qué probabilidad, por ejemplo, la variable está entre 150 y 170. Puedo usar esa curva para eso. ¿De qué manera uso la curva, la función de densidad? Recuerde, a esta función le vamos a llamar función de densidad. ¿De qué manera uso la función de densidad para calcular probabilidades? ¿Cómo la uso? Es decir, una vez sé que la distribución es, por ejemplo, normal, o una vez sé que la distribución es uniforme,
Entonces ya conozco cómo es la forma de la función de densidad. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, listo, una vez que sé cómo es la función de densidad, ¿cómo uso esa función para el cálculo de probabilidades con respecto a los valores de esas variables? Entonces mire lo que dice acá. La probabilidad está asociada a área. Dice, la función de densidad, ojo, una característica de la función de densidad, propiedades de la función de densidad. O sea, es decir, no toda función sirve como función de densidad. Primero, ojo con eso. No toda función sirve como función de densidad. Las funciones de densidad tienen unas características que vamos a mirar ahora. Dice, la función de densidad se define de modo que el área total bajo la curva sea igual a 1. Ojo, el área debajo de la curva de la función de densidad debe ser igual a 1. O sea, si tú calculas el área que hay debajo de esta campana, esa área debe ser igual a 1. ¿Listo? La razón de eso es que esa precisamente es el área la que nos va a servir para el cálculo de probabilidades. O sea, en el caso de variables continuas, las probabilidades están asociadas al área debajo de la gráfica de la función que elijamos como función de densidad. Entonces, mire, dice, la función de densidad se define de modo que el área total bajo la curva es igual a 1. Dice, por lo tanto, el área sobre un intervalo dado AB nos dará la probabilidad de que la variable X se encuentre en tal intervalo. Ojo, el área total debajo de la gráfica de la función de densidad es 1. Entonces, si me piden que calcule la probabilidad de que la variable me caiga en un intervalo, entonces solo tengo que tomar el área que está debajo de la gráfica sobre ese intervalo. Y eso me da la probabilidad de que la variable se encuentre o caiga en ese intervalo. Dice, de acuerdo con lo anterior, en las variables aleatorias continuas, las probabilidades están asociadas con área debajo de esa curva de densidad. O sea, en las variables continuas, las probabilidades están asociadas a áreas debajo de la gráfica de la función de densidad. Esta es la idea, mire. Aquí tengo una variable X, digamos se llama la variable X. Y esa campana que usted está viendo ahí, digamos que esa es la función de densidad para esa variable aleatoria X. Ojo muchachos, mire, el estudiante siempre confunde y se enreda con esto. Aquí ya entran a jugar dos cosas. Una cosa es la variable, que es la que yo estoy midiendo. Puede ser tiempo, puede ser longitud, puede ser peso de cosas, puede ser... No, esa variable es la que se está representando en este eje. ¿Listo? En este eje van los valores de la variable que yo estoy midiendo. Y aquí tenemos un eje Y, ¿sí? Y hay una función, ¿sí? Que tiene dominio en ese X y cuyo rango son los números reales positivos. Ya vamos a ver que esta función de densidad tiene que ser no negativa. O sea, los valores de la función de densidad son no negativos. O sea, son positivos o cero. Listo. Entonces, una cosa es la función de densidad y otra cosa es los valores de la variable. Y otra cosa es la probabilidad de que la variable tome, por ejemplo, valores en un intervalo. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que la variable X esté en el intervalo AB? Si tienes la función de densidad, esa probabilidad es el área debajo de la gráfica de la función de densidad sobre el intervalo AB. Recuerde, esta función, que es la función de densidad,
dice allá que se define, o sea, la función de densidad debe cumplir con la condición de que el área total de ella es 1. El área total de ella es, debajo de esa gráfica, es 1. Por lo tanto, el área debajo de algún intervalo, el área que está debajo de la gráfica por encima de algún intervalo, obviamente tiene que ser menor o igual que 1. Por lo tanto, estas probabilidades jamás se nos van a pasar de 1. Las probabilidades nunca nos van a pasar de 1 porque el área total debajo de la gráfica es 1. Entonces, mire, de esta forma se calcula como A. La probabilidad de que la variable esté entre A y B es precisamente el área debajo de la gráfica de densidad sobre el intervalo AB. ¿Qué propiedades debe tener una función de densidad? ¿Qué condiciones debe cumplir una función para ser una función de densidad válida? Mire, dice, sea X una variable aleatoria continua, X un número que perteneciente a rango de posibilidades de X. Dice, la función de densidad de X, la función de densidad de la variable aleatoria X, que la vamos a denotar por F sub X de X, dice, es una función que tiene las siguientes propiedades. Primera propiedad, mire, es no negativa. Una función no negativa. Es decir, funciones que tomen valores negativos no me sirven como función de densidad. Por ejemplo, tendría que restringirla si es una, por ejemplo, la función seno que tiene valores positivos y negativos. Entonces, en todos los reales no sirve como función de densidad. Bueno, hay unos sectores, por ejemplo, unos intervalos donde ella es siempre positiva. De pronto, en esos intervalos podría uno tener podría usar una parte de la función como función de densidad y posiblemente sirva, o sea, la función, donde la función sea positiva, podríamos tratar de, o se podría usar para definir una función de densidad. ¿Sí? Pero si en el recorrido de la función, si en el recorrido, en el eje X hay unos valores para lo cual la función es negativa, no me sirve como función de densidad. Es decir, no puede ocurrir algo como esto que esté por debajo, ¿sí? Una función que esté por debajo del eje, no me sirve como función de densidad. Listo. La otra condición es que el área total debajo de la gráfica de 1, que eso lo podemos expresar en forma matemática así, ¿ve? Recuerde, ya ustedes vieron cálculo integral, espero que sí, ¿no? Claro, cálculo integral. La integral desde menos infinito hasta infinito, que no es más que, recuerde que una de las aplicaciones del cálculo integral es eso. Cuando tú calculas la integral desde menos infinito hasta infinito de una función, eso nos da el área debajo de la gráfica de la función. Lo que está diciendo aquí es que este integral que me da el área total debajo de la gráfica de la función de densidad debe ser 1. Recuerda, ¿para qué es esto? Para que recuerde que las probabilidades son valores siempre entre 0 y 1. No podemos correr el riesgo de estar calculando probabilidades mayores que 1, jamás, y menores que 0, jamás. No, pero si de pronto como son continuas, no, igual es una probabilidad y no puedes, un axioma básico de las probabilidades es que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, recuerde. Entonces acá, esto es lo que está, esto está garantizando que la función que se tome como función de densidad, al usarla para calcular probabilidades, las probabilidades no se pueden pasar de 1.
Bueno, esto en realidad no es una propiedad, sino que es cómo se usa la función de densidad, que fue lo que le acabo de decir allá. Mire, la integral de A hasta B, es decir, el área desde A hasta B de la función de densidad me da la probabilidad, ojo, de que la variable X, que esta es la función de densidad de X, ¿no? O sea, con esto simbolizamos la función de densidad de la variable aleatoria X, ¿sí? La integral de A hasta B de la función de densidad de la variable aleatoria X me da la probabilidad de que la variable aleatoria esté en ese intervalo. De esa forma calculamos entonces probabilidades usando la función de densidad. Otra función importante en esto de las variables continuas, como en el caso de la discreta, es lo que le conocemos como función de distribución o función de distribución acumulada. Ojo, una cosa es la función de densidad y ahora vamos a definir la función de distribución. ¿Qué es la función de distribución? Bueno, ¿cómo se define? Vamos a llamarla F mayúscula, con una F mayúscula como en el caso discreto también. Mire, la función F mayúscula evaluada en un X sub 0 para la variable aleatoria X. Ojo, nos va a dar la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que ese valor X sub 0. Es decir, que esté de X sub 0 para abajo. La probabilidad de encontrar a esa variable de X sub 0 para abajo. De otra forma, la probabilidad de que nuestra variable X sub 0 tome valores menores o iguales que ese valor X sub 0. La probabilidad de que nuestra variable aleatoria X tome valores menores o iguales que esa variable, ese valor X sub 0. ¿Sí? Eso nos da esa función F mayúscula que se conoce como la función de distribución. ¿Cómo se define? Mire, se define como la integral desde menos infinito hasta el X sub 0. La integral desde menos infinito hasta X sub 0 de la función de densidad. En otras palabras, es el área debajo de la función de densidad desde menos infinito hasta el valor X sub 0 donde estamos evaluando. O sea, esta probabilidad no es más que esta área desde menos infinito hasta aquí, hasta X sub 0. Mire, ahí está el X sub 0. ¿Sí? Aquí está X sub 0. Cuando tú calculas el área desde X sub 0 hacia abajo, eso nos da la probabilidad de que la variable esté por debajo de X sub 0. Se simboliza así con F mayúscula sub X sub 0 y se calcula como el área debajo de la gráfica desde menos infinito hasta ese X sub 0. Bien, esa es la función de distribución. Función de distribución. La minúscula se llama función de densidad. Nótese que la función de distribución la obtengo a partir de la función de densidad integrando. En el caso discreto, la función de distribución, en el caso discreto, se obtiene a partir de la función de probabilidad sumando. Recuerde que la integral en realidad es una suma, ¿no? La integral en realidad es una suma. Para los que han visto ya cálculo integral. Bien. ¿Cómo usamos la función de distribución, por ejemplo, para calcular? Si yo tengo la función de distribución, puede preguntarme la probabilidad que sea. Una vez me dicen, ¿cuál es la función de distribución? Cualquier problema de probabilidad está solucionado para esa variable. La función de distribución me caracteriza enseguida a la probabilidad de esa variable. Las probabilidades de los valores para esa variable. ¿Cómo? Mire, si vas a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre en un intervalo AB, si conoces la función de distribución de la variable aleatoria X, entonces es muy sencillo
porque la probabilidad de que la variable esté en un intervalo AB se calcula como la función de distribución evaluada en el límite superior, restándole la función de distribución evaluada en el límite inferior. Muchachos, y en este caso, esta fórmula también es válida cuando ocurre, por ejemplo, esto, cuando tengo menor o igual, o cuando ocurre esto, o cuando ocurre solo uno de los dos, por ejemplo, así, cuando ocurre así, cuando lo tengo menor o igual, cuando ambos son, o sea, cuando el intervalo es cerrado, o cuando es semiabierto a derecha o a izquierda. En todos los casos, esto siempre va a ser lo mismo, la misma fórmula. La función evaluada en B menos la función evaluada en A. En el caso discreto, habían unas reglas, ¿no? Que si incluye el límite, entonces hay que evaluarla a la izquierda. Si no incluye una serie de condiciones que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque en el caso discreto, esta función de distribución es discontinua. Era que era una función que saltaba, pegaba saltos. Es una función que no es continua. Entonces, eso hacía que teníamos que tener en cuenta esos casos. En este no, en las variables aleatorias continuas no, porque en estas variables aleatorias continuas, de hecho, eso es lo que le da el nombre de variable continua, es que la función de distribución es continua. Y en ese caso, por ejemplo, no, da lo mismo evaluarla en A que evaluarla en la izquierda de A, por la continuidad de la función. Lo que no ocurre con las discretas. Por ejemplo, las variables discretas, si A es un punto de salto de la función, o sea, si A es un punto de discontinuidad de la función, a veces la función en A, mejor dicho, si A es un punto de discontinuidad, la función evaluada en A no es lo mismo, no da lo mismo que la función a la izquierda de A o a la derecha de A, precisamente por la discontinuidad de la función. Entonces, en este caso, como la función de distribución es continua, entonces no importa cómo esté aquí planteado el problema, si incluye a ambos extremos, si solo excluye un extremo, si el extremo derecho, el extremo izquierdo, siempre la fórmula va a ser esta. Mire, ¿cuál es la idea de esto? Mire, esta función, la f de b, esta función es el área hasta b. Mire, aquí está b. Y esta función nos da el área desde menos infinito hasta b. O sea, la función evaluada en b nos da el área desde menos infinito hasta b. Menos la función evaluada en a, que me da el área desde menos infinito hasta a, que aquí la estoy dibujando en azul. Cuando tú al área roja, desde menos infinito hasta b, le restas el área azul, nos queda el área, que aquí la dibujé con gris, entre A y B. Ojo, esa es la explicación de este uso de la función. Mira, si evalúas la función de distribución en B, te da el área desde menos infinito hasta B. ¿Sí? Si evalúas la función en A, eso te da el área desde menos infinito hasta A. Si tú el área hasta B le restas el área hasta A, te da el área gris, que es el área entre A y B. Eso es. Entonces, eso nos daría la probabilidad de que la variable se encuentre entre A y B. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo pequeñito pero ilustrativo para eso, para ilustrar lo que es la función de densidad. Vamos a usar la función de densidad, vamos a calcular la función de distribución y vamos a usar eso para calcular algunas probabilidades. Mire, dice, suponga que la variable aleatoria X tiene una función de densidad dada por, mire la función de densidad, dice, la función de densidad es 3/8 de X al cuadrado para X entre 0 y 2. Y es 0 en cualquier otro punto. Entonces me pide, calcule la probabilidad de que la variable X
se encuentre entre 1 y 2. Es decir, que al hacer una medición de la variable X, tú midas un valor de X entre 1 y 2. Si esta es la función de densidad, si de verdad esa es la función de densidad, entonces me piden que calcule esta probabilidad. Al medir a la variable X y obtener un valor de la variable X, ese valor se encuentra entre 1 y 2. Y me piden que calcule la función de distribución evaluada en 1.5. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo es la cosa. Vamos a insertar una hojita aquí y aunque no es obligatorio, siempre es bueno, darse una idea de cómo es la gráfica de nuestra función. Mire que en este caso, mire que esta parte es y igual a A por X cuadrado. Y igual a A por X cuadrado. O sea, la función es algo como y igual a una constante por X cuadrado. Sabemos que esa es la función, esa es la forma de una parábola. O sea, la gráfica de esta función en el intervalo 0, 2 es una parábola con centro en 0, con vértice en 0. O sea que vamos a tratar de dibujar esa función. Vamos a ver cómo sería. Vamos a ver, digamos que aquí, mire, digamos que ahí está. Ahí está, ese es nuestro eje. Vamos a correr esto un poquito para acá. Ahí está. Entonces, mire, voy a dibujar aquí un poquito más grande esto. Un poquito más largo. Bien, entonces mire, dice, cuando X esté entre 0 y 2, vamos a tomar una escala aquí. Por ejemplo, aquí ya sabemos que aquí está 0. Vamos a ponerle aquí 1.5, 1.51, 1.5, 2. Digamos que aquí está 2. Entre 0 y 2 es una parábola. Por ejemplo, cuando X sea 2, recuerda, aquí están los valores de la variable X. Cuando X sea 2, la función vale 3 octavos. 3 octavos de X cuadrado. O sea, sí, 3 octavos de X cuadrado. Cuando 3 octavos de 2 al cuadrado. 3 octavos de 4. 3, esto es 4. Cuarta 1, cuarta 2 daría 3 medios que da 1.5. Entonces, digamos que aquí está 0.5, 1. Vamos a tomar la misma escala. 0.5, 1, 1.5. Entonces, aquí sería un valor de la función. 0 es otro valor de la función cuando X sea 0. Entre 0 y 2, voy a trazarlo aquí así a pulso. Entre 0 y 2 es una parábola así. Ahí quedó. Vamos a ponerlo un poquito más gruesa. Es una parábola. Ahí, vamos a suponer que... Ahí está. Una parábola. Entre 0 y 2, ahí. Bien. Fuera de ese intervalo, dice la fórmula de la función de densidad que ella se viene arrastrando por 0, vea. O sea, es 0 para cualquier valor que no esté entre 0 y 2. O sea que aquí viene así y después de 2 viene así. ¿Ah? Así. Esa es la gráfica de la función de densidad. Esa que nos están dando allá. 3 octavos de X cuadrado si X está entre 0 y 2 y es 0 en cualquier otro punto. Ahí está. Miren que es una función
que es no negativa. ¿Es cero o positivo? Está cumpliendo con esa condición de ser para las funciones de densidad. Otra cosa que tenemos que verificar, bueno, que en este caso si me dicen que una función de densidad debe ser que se cumple, pero vamos a verificar que efectivamente se cumpla. Es la condición esta, vea, que la integral desde menos infinito hasta infinito de esa función de densidad sea igual a 1. O sea, para que sea efectivamente una función de densidad válida, debe cumplir esa condición. Entonces, mire, integral desde menos infinito a infinito. Por la forma como está definida la función, voy a partir esa integral en 3 pedazos. Sería la integral desde menos infinito a 0 de la función de densidad. Más, esto es propiedad de las integrales. Integral desde 0 hasta 2 de la función de densidad. Más la integral desde 0, desde 2 hasta más infinito de la función de densidad. ¿Eh? Resulta que, ojo, entre menos infinito y 0, nuestra función de densidad viene por 0. O sea que esta función vale 0 entre menos infinito y 0. La integral de 0 es 0. O sea que esta parte me da 0. Esta parte me da 0. Y desde 2 hasta más infinito, la función también es 0. O sea que esta parte me da 0. Por lo tanto, eso no aporta a el área debajo de la gráfica. Es decir, debajo de entre menos infinito y 0 no hay área debajo. Y entre 2 y más infinito no hay área debajo. O sea que la única parte donde tengo área debajo de la gráfica es entre 0 y 2. Y esa área debe ser 1. Es lo que dice la propiedad aquella. O sea, el área total debajo de la gráfica debe ser 1. Vamos a ver si es verdad. Entonces, entre 0 y 2, ya ahí sí no vale 0. Entre 0 y 2, vamos a ver cuál es la integral entre 0 y 2 de la función de densidad que dice que es 3 octavos de x cuadrado de x. Vamos a ver. Recuerde, eso, ¿cómo se integra esta función? El 3 octavos, que es una constante, sale por la integral de 0 a 2 de x cuadrado de x. La integral de x cuadrado es x a la 3 sobre 3. O sea que aquí nos queda 3 octavos de x a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a 2. Este 3 con este 3 se va y me queda a 1 octavo que multiplica a 2 a la 3 menos 2 a la 0. Perdón. Sí, no. 2 a la 3 menos 0 a la 3. Ahí está. Esto es 0. 2 a la 3 es 8. 8 sobre 8 da 1. O sea, efectivamente, el área total debajo de la gráfica da 1. O sea que esta es una función de densidad válida, ¿sí? Porque cumple las dos condiciones. Es no negativa y la integral, el área total debajo de la gráfica es 1. Listo. Entonces, vamos a ver lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me está pidiendo: calcule la probabilidad de que nuestra variable esté entre 0, entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir allá? ¿Cómo se usa la función de densidad para calcular probabilidad? Entonces, mire, lo que dice allá es que esta probabilidad yo la calculo como la integral, el área debajo de la función de densidad, la integral de 1 a 2 de nuestra función de densidad. ¿Sí? Entre 1 y 2, la función de densidad vale 3 octavos de x cuadrado. O sea, la integral desde 1 hasta 2 de 3 octavos de x cuadrado de x. Esto es igual a la integral de 1 a 2. Bueno, sale el 3 octavos. Miércoles, sale el 3 octavos. 3 octavos sale de la integral. La integral de 1 a 2 de x cuadrado de x.
Recuerden, la integral de 1 de x cuadrado de x es x a la 3 sobre 3. Tienen que revisar las integrales si no ha visto cálculo integral. O si, no sé, se supone que esto está en el sexto semestre y el cálculo integral está por allá como en el tercero, segundo. O sea que ya debieron pasar por cálculo integral. Entonces, mira, aquí sería 3 octavos de x a la 3 sobre 3 evaluado de ser de 1 a 2. ¿Sí? Este 3 se va con este y aquí sería 1 octavo. Entonces reemplazo al 2 al x por 2. Sería 2 elevado a la 3 menos 1 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 es 8. 1 elevado a la 3 es 1. 8 menos 1, 7. 1 octavo por 7 da 7 octavos. O sea que esto aquí nos da 7 octavos. Y esa sería la probabilidad de que si yo estoy registrando datos que están generados por ese modelo, entonces 7 octavos de las veces, eso es lo que significa ese valor, 7 octavos de las veces yo registraré datos que están entre 1 y 2. 7 octavos de las veces. Es un porcentaje alto, ¿no? O sea, un porcentaje, 7 octavos es, vamos a sacar la cuenta, 7 octavos es 7 sobre 8. Eso es 0.8, es 0.875. Es decir, el 87.5% de los datos que yo mida de esa variable que estoy asumiendo con ese modelo de función de densidad, de probabilidad. Entonces, lo que me está diciendo ese 7 octavos es que el 87.5% de las veces que yo registre valores debo estar midiendo valores que van de 1 a 2. Están entre 1 y 2. ¿Sí? Esa es la interpretación que se da a esos valores. Bien, mire. Me dice, calcule la F mayúscula en 1.5. Entonces, calcule la F mayúscula en 1.5. Vamos a ver. ¿Qué es lo que es esa F mayúscula? Recordemos la definición. Dice, esta F mayúscula es igual. Primero, ¿qué nos da esa F mayúscula? Lo que nos da es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 1.5. Eso es lo que nos da esa. Eso es lo que nos da eso. Eso es igual a eso. Y se calcula como la integral desde menos infinito hasta 1.5 por definición de nuestra función de densidad. ¿Listo? Mire, desde menos infinito a 0 la función de densidad vale 0, por lo tanto no aporta ahí. Vamos a hacerlo por otra vez y ya. Esto se parte así, la integral desde menos infinito a 0 de la función de densidad en ese intervalo, más la integral de 0 a 1.5 de la función de densidad en ese intervalo. Resulta que esta función de densidad entre menos infinito y 0 es 0 por la forma como está definida la función, ¿no? Me dice, en cualquier otro valor que no esté entre 0 y 2, es 0 la función de densidad. O sea que esa integral es 0 ahí. Y nos queda simplemente esta integral, ¿no? Que esta función ahí ya no es 0. Este sería la integral de 0 a 1.5 de x de 3 octavos de x cuadrado de x. Bien. Mire, esto quedaría así, 3 octavos que multiplica la integral de 0 a 1.5 de x cuadrado de x, que es igual a 3 octavos x a la 3 sobre 3 evaluada de 0 a 1.5. Este 3 con este 3 se va y nos queda, vamos a hacerlo acá, nos queda aquí 1 octavo y nos queda 1.5 a la 3
menos 0 a la 3. Bueno, ya sacamos esa cuenta y lo que nos dé esa cuenta, eso es la respuesta a ese punto. Bien. Bueno, ahí le dejo eso y ahí, bueno, ahí está la solución. Mire, ahí está la solución bien bonita, bien bonita. Pero antes de, quiero calcular, ojo, quiero calcular la función de distribución en cualquier punto. O sea, aquí la calculamos en 1.5. Recuerde que se nos da la probabilidad de que la variable esté por debajo de 1.5. Vamos a obtener esta función de distribución en cualquier punto, en cualquier X. Eso es un buen ejercicio. Vamos a hacerlo aquí, vamos a insertar una página aquí. A manera de, como continuando el ejemplo, o sea, como otro puntico de ese ejemplo es, bueno, obtenga la función de distribución en forma general para poderla evaluar en cualquier punto y poderla usar, por ejemplo, para volver, por ejemplo, a calcular esta probabilidad, pero usando la función de distribución, si ya conozco la función de distribución. Mire aquí. Entonces, vamos a calcular, la idea es esta. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Calcular la F mayúscula su X en X. ¿Ah? Para X perteneciente a los reales, para cualquier X. Para cualquier X. Real. ¿Sí? Para cualquier X real. Bien, entonces, mire, este es un buen ejercicio porque nos ayuda a recordar cómo es que se define la función de distribución. Entonces, como es para cualquier X real, y recuerde que la función de densidad, o sea, esta va a depender bastante de cómo está definida la función de densidad. La función de densidad, la definición dice, mire, es 3/8 de X cuadrado si X está entre 0 y 2 y es 0 en cualquier otra parte. Eso nos obliga a que la función de distribución va a quedar definida en 3 pedazos. La F mayúscula de la variable aleatoria X en X va a quedar definida en 3 partes. Va a quedar definida para X que estén por debajo de 0. Acá incluye el 0 y el 2. ¿Sí? Entonces, para X menores que 0 va a tener un valor. ¿Sí? Va a tener un valor para los X entre 1 y 2. Perdón, entre 0 y 2. O sea, si X está entre 0 y 2, ella va a tener otro valor. Y en el caso de que X sea mayor que 2, va a tener otro valor. Ahora, ¿por qué estos valores? ¿Por qué esa forma así? Por la forma como está definida nuestra función de densidad. Mire que la función de densidad está definida, mire, antes de 0, ¿sí? Entre 1 y 2 y después de 2. De la misma manera, o sea, tiene 3 pedazos, ¿no? Antes de 0, entre 1 y 2 y después de 2. Entonces, por eso es que nuestra función de distribución va a quedar antes de 0, un valor, entre 0 y 2 y después de 2. Listo. Veamos, ¿qué pasa para cualquier X que esté antes de 0? Es decir, vamos a tomar un X que esté antes de 0, cualquier X antes de 0. Digamos, un X aquí. Entonces, para entender la situación, recuerden que la función F mayúscula no es más que el área debajo de la gráfica de esta función, ¿sí? Hasta el punto donde se va a evaluar la F mayúscula. O sea, tengo que calcular el área que hay debajo de esta gráfica sobre el eje este, debajo de la gráfica sobre este eje, hasta el punto donde la estoy evaluando. Pero resulta que como esta función viene por 0, o sea, la densidad es 0 para cualquier valor acá antes de 0, entonces el área aquí va a ser 0.
Es decir, para cualquier X que yo elija antes de 0, el área antes de ese X, que es lo que es la función de distribución, va a ser 0. O sea que esta función va a tomar el valor de 0. Espero que haya captado la situación. Va a ser 0 para cualquier X que esté por debajo de 0. Ojo, ya sabe por qué. ¿Por qué es 0 para cualquier X antes de 0? Porque esa función lo que está es dando el área. Y como la función de densidad es 0, entonces la integral que tú calcules ahí va a ser 0. ¿Listo? Bien, mire. Si, ojo, si el X está entre 0 y 2, ahí sí ya el área no es 0. Ahí sí el área no es 0. Entonces, ya ahí sí no es 0. Entonces, mire, tomemos un X genérico cualquiera por aquí. ¿Sí? Un X aquí. Y vamos a evaluar en ese X la función f mayúscula de X. Por definición, jóvenes, por definición, esta función no es más que el área esta. Esa es esa área. Esa área. ¿Listo? ¿Cómo se calcula esa área? Bueno, con la integral. Entonces va a ser ahí entre 0 y X, esa función va a ser esta función, ojo, para un X cualquiera que esté entre 0 y 2, esa función f sub X de X mayúscula va a ser la integral de 0 hasta ese X. Vamos a cambiar aquí a hacer un cambio de variable para no confundir las X, de f sub X en t de t. Esto es para no usar aquí X, para no confundirlo con el X que es el límite, ¿no? Porque yo quiero que la función f mayúscula me quede en términos de X. Entonces aquí sería la integral de 0 a X de f de la función de densidad de X en t de t. ¿Listo? Ah, ¿y eso qué es? Eso es la integral de 0 a X de 3/8 de t cuadrado de t. Y eso es 3/8 de t a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a X. Y eso, este 3 se va con este. Y me queda 1/8 de el X reemplaza al t. Quedaría X a la 3 menos el 0 reemplaza al t. 0 a la 3. Eso al final nos queda 1/8 de X a la 3. 1/8 de X a la 3. Es decir, si tomo un X cualquiera entre 0 y 2, nuestra función de distribución va a tener el valor 1/8 de X a la 3 en caso de que X esté entre 0 y 2. Listo. Para cualquier X mayor que 2, ojo, para cualquier X mayor que 2, mire este razonamiento. Para cualquier X mayor que 2, sería cualquier X que esté por acá, por encima de 2. Cualquier X por encima de 2. Entonces, para cualquier X por encima de 2, recuerde que lo que tengo que calcular es el área que tengo hasta aquí debajo de la gráfica. Pero resulta que toda esa área que tengo hasta aquí debajo de la gráfica está en este sector. ¿Eh? O sea, en este sector no hay área porque ahí nuevamente la función de densidad es 0 y ahí no hay área. O sea que la única área que cuenta desde menos infinito hasta aquí, la única área que cuenta, que es distinta de 0, es el área que tengo entre 0 y 2. ¿Y cuánto es esa área? ¿Qué dijimos de esa área? La calculamos al principio. Esa área es 1, porque es el área total. Esa área es 1. Es decir, recuerde, lo calculé hace un rato para mostrar que efectivamente el área total debajo de la gráfica era 1. ¿Sí? Calculé el área desde 0 hasta 2 y eso me dio 1. Entonces, como yo tengo que calcular ese área desde menos infinito hasta aquí, este pedazo no aporta nada de área. Este pedazo no aporta nada de área. El único pedazo que aporta área es este y esa área es 1. O sea que aquí nos da 1
en caso de que el X sea mayor que 2. 1 en caso de que el X sea mayor que 2. Listo. Y esa es nuestra función de distribución para esa variable aleatoria que tiene esa función de densidad. Mire, calculemos para ilustrar el uso de la función de distribución. Vamos a calcular la probabilidad de que nuestra variable esté entre 1 y 2 que me pidieron hace un rato allá en el ejercicio. Aquí, esta probabilidad. Pero ahora usando la función de distribución. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo allá en la teoría? Se dijo, mire, cuando tú tienes la función de distribución, que la tengo aquí, ya la calculé. Si tú tienes la función de distribución, calcular esta probabilidad es sencillo. Eso dice allá que esto va a ser la función de distribución de la variable aleatoria evaluada en 2 menos la función de distribución de la variable aleatoria evaluada en 1. ¿Sí? Evaluada en 2, mire, es 1/8 de 2 a la 3. Ahí estoy evaluando en 2. Menos, evaluando en 1 es 1/8 de 1 a la 3. ¿Sí? Aquí sería 2 a la 3 es 8 sobre 8, 1 menos 1/8. ¿Cierto? 1 a la 3 es 1, por 1/8 da 1/8. Sería 1 menos 1/8, que eso da, es lo mismo que 8/8 menos 1/8. Y eso nos da 7/8, que fue precisamente lo que nos dio allá. 7/8. ¿Listo? Por ejemplo, si te dijera, mira, calcúlate la probabilidad de que la variable aleatoria, por ejemplo, sea mayor, calcula esta probabilidad de que X sea mayor, por ejemplo, que 0.5, que correspondería al área, aquí, al área, o sea, correspondería, aquí está 0.5 y correspondería el área hacia arriba. ¿Sí? A partir de 0.5 hacia arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome valores por encima de 0.5? Entonces, de acá, si tengo la función de distribución, recuerde, la función de distribución no me da probabilidades hacia arriba, me da probabilidades hacia abajo. Ojo, la función de distribución siempre te va a dar, ojo, la F mayúscula, ojo, la F mayúscula X evaluada en un X siempre nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese X. No me da probabilidad de que sea mayor, me da probabilidad de que sea menor. Pero esta probabilidad de mayor que 0.5 la puedo yo calcular con el complemento. O sea, porque ser mayor que 0.5 es el complemento de ser menor o igual que 0.5. O sea que, recordando la probabilidad de complemento, recuerde, la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de complemento de A. Entonces, esto lo puedo expresar yo así, ¿ve? 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0.5. ¿Listo? Y ¿para qué la escribí así? Porque esto es lo que me da la función de distribución. O sea, esta probabilidad de la que la variable sea menor o igual que 0.5 es lo que me da la función de distribución cuando la evalúo en 0.5. O sea que aquí esto lo calcularía así como 1 menos la función de distribución de la variable evaluada en 0.5. O sea que esto sería 1 menos, ¿cuánto es la función de distribución? Dice que es 1/8 de X a la 3, es decir, 1/8 de 0.5 a la 3. Es lo que le dice acá. Para cualquier valor entre 0 y 2 es 1/8 de X a la 3. Entonces sería aquí 1/8 de X a la 3, pero X es 0.5 acá. O sea, estamos evaluándolo en 0.5. Sería 1/8 de 0.5 a la 3. Bueno, hay que sacar esa cuenta ahí. Lo que nos dé esa cuenta. Listo. Definición. Promedio o media
o valor esperado para una variable aleatoria continua. Definición de media, promedio o valor esperado, se le conoce también, de una variable aleatoria continua. Dice, si X es una variable aleatoria continua que tenga una función de densidad f sub X de X, ¿sí? Entonces su valor esperado o media o promedio, que lo vamos a simbolizar con mu sub X o como E de X, la definimos así, mire. El valor esperado de X es la integral desde menos infinito hasta infinito de X por F sub X de X de X. Se llama el valor esperado o promedio. Dice, si esa integral existe, bueno, lo que pasa es que hay veces que no siempre las integrales existen, ¿no? No siempre. Bueno, cuando la integral exista, esa integral, calculada así, se le conoce como el promedio o media o valor esperado de la variable aleatoria X. ¿Bien? Y bueno, vamos a la varianza. Antes del ejemplo, vamos a definir la varianza. La varianza de una variable aleatoria continua X que tenga una función de densidad f sub X de X se simboliza como sigma cuadrado de X o también como bar de X y se define como la integral desde menos infinito hasta infinito. Mire, X menos el promedio que acabamos, o media. Recuerde que este mu X significa la media de la variable aleatoria que acabamos de definir en la página anterior. Mire, se eleva eso al cuadrado y se multiplica por la función de densidad y se hace esa integral. Esa integral, desde menos infinito hasta infinito, ojo, X menos mu X elevado al cuadrado por la función de densidad a esa integral. Si existe la integral, se le conoce como la varianza de la variable aleatoria. Muchachos, nuevamente, ¿esos valores qué? Esa media y esa varianza, ¿qué es? Bueno, lo mismo que en el caso discreto. Si tú repitieras el experimento de medir esa variable, si efectivamente esa variable tiene ese modelo que está generando los datos, si en realidad los datos se están generando de acuerdo con esa función de densidad, entonces, cuando tú recojas datos de la medición de esa variable, el promedio de los datos debe estar muy cercano a ese promedio teórico que es el valor esperado de la variable. Lo mismo. O sea, el valor esperado te dice cómo debería ser el promedio de los datos que tú midas para esa variable. De los datos que tengas de esa variable. Si efectivamente el modelo que está caracterizando las probabilidades de la variable es ese, ¿no? Entonces, el promedio de los datos que recojas al medir esa variable debe estar muy cercano, debe ser, y en el límite debe ser igual a ese promedio, a ese valor esperado. Y lo mismo pasa con la varianza. O sea, si yo tomo datos, mido datos de esa variable, entonces, y calculo la varianza de esos datos como aprendimos a calcularla en el capítulo 1, entonces la varianza de los datos debe ser muy cercana a esa cantidad teórica. ¿Sí? O sea, nuevamente tenemos aquí un modelo teórico, dice la teoría y lo que me da el experimento en la práctica. Entonces, si efectivamente ese es el modelo, ese valor teórico debe coincidir con el valor práctico al hacer las mediciones de esa variable y recoger datos de esa variable que se supone tiene ese modelo que está generando
que nos está caracterizando las probabilidades de aparición de los datos de aparición de las mediciones de esa variable. Bien, vamos a ver, bueno, antes del ejemplo, voy a darle estas propiedades que tiene la varianza, sobre todo esta, vean, porque nos va a sacar de problemas para calcular la varianza. Es más fácil usar esta propiedad que, mejor dicho, es más fácil calcular la varianza usando esta propiedad que usando directamente la definición. O sea, a partir de esta definición uno puede llegar a demostrar sin problema, no es nada complicado, simplemente propiedades de cálculo integral, pero no lo vamos a hacer aquí, pero uno puede llegar a esta fórmula, mire. Dice, la varianza de una variable aleatoria X se puede calcular como el promedio de X cuadrado menos el promedio de X al cuadrado. O sea, el valor esperado de la variable al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado. ¿Qué entenderemos por esto, muchachos? ¿Qué entenderemos por e de x cuadrado? Ojo, definición. Lo que vamos a entender por e de x cuadrado va a ser lo siguiente. E de x cuadrado debe entenderse como la integral desde menos infinito hasta infinito de x cuadrado por la función de densidad. Eso es lo que se le conoce, eso es lo que se llama e de x cuadrado. En general, muchachos, miren, el valor esperado de una función cualquiera de x se define como la integral desde menos infinito hasta infinito de la función por la función de densidad de x en general. Eso es. En particular, para la función y igual a x cuadrado es esta. ¿Sí? Es. Listo. Entonces, mire, lo que me dice esta fórmula es, bueno, si vas a calcular la varianza de una variable aleatoria, calcúlate esta integral y réstale. Bueno, el valor esperado igual toca calcularlo. Ya sabemos cómo calcular el valor integrado, el valor esperado, que es la integral desde menos infinito hasta infinito de x por f de x, y eso después que lo tengamos lo elevamos al cuadrado. Y al valor esperado de la x cuadrado le restamos ese promedio elevado al cuadrado. Y eso nos da la varianza de la variable. Bueno, estas propiedades las retomamos más adelante, las explico más adelante. Por ahora, esta propiedad porque me va a ayudar con los cálculos. Mire, vamos a calcular aquí, a manera de ejemplo, vamos a calcular el valor esperado de esa variable aleatoria del ejemplo que traemos. Vamos a ver cuál es el promedio y cuál es la varianza de esa variable aleatoria. Entonces, mire, por definición, este valor esperado es la integral desde menos infinito hasta infinito de x por f sub x de x de x. ¿Listo? Mire, esa integral hay que partirla desde cero, desde menos infinito hasta cero, desde 0 hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Pero recuerde, desde 0 hasta desde menos infinito a 0, la función esta vale 0. La función de densidad, 0. O sea, la integral ahí va a ser 0. Y desde 2 para arriba, la función es 0 y la integral vale 0. O sea que me voy a quedar solo con el pedacito donde la integral no es 0. ¿Oyeron? Pero recuerde que, o sea, estrictamente hablando y teóricamente hablando, esa integral toca partirla de esa manera, ¿no? Pero ya omitimos esa parte ahí, ya sabemos que esa parte, pues hay que considerarla, pero bueno, como eso da 0, eso no nos afecta aquí los cálculos. Bueno, mire, entonces esto es igual a la integral de 0 a 2 de x por la función de densidad que es 3 octavos. La función de densidad en 0,2 es 3 octavos de x cuadrado de x. ¿No? Mire que eso da, saco el 3 octavos de la integral por la integral de 0 a 2 de x a la 3 de x. ¿Eh? Eso es, esto da 3 octavos de x a la 4 sobre 4, evaluando de 0 a 2.
Listo, mire. Reemplazo a x por 2, reemplazo a x por 0. Esto sería 3. Voy a poner ese 4 abajo, 8 por 4. Ese 4, que multiplica 2 a la 4 menos 2 a la 0. Perdón, menos 0 a la 2. El 2 reemplaza x y el 0 reemplaza x. Menos 0 a la 4. Eso. Ahí sí. Esto sería 2 a la 4. Vamos, voy a dejarlo como 2 a la 4, porque miren que acá tengo 2 a la 3 por 2 a la 2, que da 2 a la 5. Entonces puedo cancelarlo. Este 0 a la 4 es 0. O sea que aquí me queda 3 por 2 a la 4 sobre 8 por 4, que es 32, que es lo mismo que 2 a la 5. Vamos a dejarlo indicado. Entonces, este 2 a la 4 con 2 a la 5 acá me queda un 2 abajo. Me queda 3 medios. 1.5 es la media de esa variable aleatoria. Mire, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si regresamos acá al gráfico, el valor esperado promedio es 1.5. Mire, por la forma de la gráfica, la mayor probabilidad está concentrada en este sector. O sea, recuerde que la probabilidad es área debajo de la gráfica. La gráfica aquí, en realidad, si tú graficas la función x cuadrado, esa función en realidad, yo la hice muy alta aquí. Esa función va pegadita por aquí, el 0 así en realidad. Entonces, el área, por aquí cerquita, entre 0 y valores cercanos a 0, el área es muy pequeña. Entonces, el valor esperado se concentra alrededor de los valores que son más probables. ¿Cuáles son los valores más probables? Los valores más probables son los valores donde hay más área debajo de la gráfica. Recuerde que el área de la gráfica te da la probabilidad de los valores. Entonces, donde haya más área concentrada, ahí son más probables los valores. Es decir, que cuando tú midas la variable, es más probable que te salgan valores en ese sector. Mire que el 87.5% de los valores que calculamos hace un rato, el 87.5% de los valores están entre 1 y 2. Y 1 ya es la mitad del intervalo. O sea que el área que está antes de 1 es poquita. Por eso el valor esperado es 1.5. Mire que 1.5 aquí se quita ya llegando a 2 prácticamente. Porque ahí es donde se concentra la mayor probabilidad. Es decir, ahí es donde van a aparecer los valores con más frecuencia, ¿sí? Cuando tú estés midiendo la variable. O sea, eso tiene sentido, ese valor esperado, 1.5. Bien. La varianza, vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza en este ejemplo, ya tengo el valor esperado que es 1.5, ¿cierto? Voy a calcular, bueno, por definición, muchachos, mire, por definición, la varianza se calcula así. Sería la integral desde menos infinito hasta infinito de x menos el valor esperado, que es 1.5. Eso se eleva al cuadrado y multiplicado por la función de densidad x de x. Bueno, se calcula esa integral, pero calcular esta integral no es difícil, no es difícil. Pero entonces yo tengo que desarrollar este cuadrado aquí, cuadrado el primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y después multiplicar todo eso y distribuir la integral. No, y eso se complica. O sea, se pone cansón. Entonces vamos a hacerlo usando la propiedad. ¿Qué es lo que dice la propiedad? La propiedad dice, aquella que vimos allá, dice, calcúlate el valor esperado de x cuadrado. Y a eso le restas el valor esperado de x al cuadrado. O sea, le restas 1.5 al cuadrado. Ya tenemos el valor esperado de x, 1.5. O sea, vamos a usar esta propiedad. Es más fácil hacerlo por esta propiedad. O sea, ya esto lo tengo. ¿Sí? Ya eso lo tengo. Es 1.5. Se eleva al cuadrado. Listo. Esto lo tengo. Ahora vamos a calcular esto. Y a lo que nos dé esto, le resto el 1.5 al cuadrado. Y listo, esa es la varianza. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, mire, necesito calcular el valor esperado de x cuadrado. Recuerde, por definición,
Eso es la integral desde menos infinito a infinito de x cuadrado por f de x de x. Pero como desde menos infinito hasta 0 y desde 2 hasta más infinito eso da 0, entonces esta integral se reduce a la integral de 0 a 2 de x cuadrado por la función de densidad ahí, por definición. La función de densidad es 3/8 de x cuadrado. O sea que esto nos da, sale el 3/8 y aquí da x cuadrado y acá está en x cuadrado, x a la 4. La integral de x a la 4 es x a la 5 sobre 5. Evaluado de 0 a 2. O sea, esto sería 3/8, 5 por 5. Vamos a dejar ese 5 indicado ahí. Que multiplica a 2 a la 5 menos 0 a la 5. Estoy evaluando la integral ahí. Evaluada en 2 menos evaluada en 0. Espero que sepa de lo que estoy hablando, ¿no? Yo asumo que usted ha visto cálculo integral ya. Entonces, esto, 2 a la 5, aquí 2 a la 5 es 2 a la 3 por 2 a la 2. Con este 8 que es 2 a la 3 se va y me queda aquí arriba 2 a la 2 por 3. O sea, esto queda así, 2 a la 2 por 3 sobre, este 8 se fue, sobre 5. 2 a la 2 es 4 por 3, 12 sobre 5. Sí, 12 sobre 5. Listo. Ese es e de x cuadrado. Entonces la propiedad dice, mira, réstale a ese 12 sobre 5. La varianza de x sería 12 sobre 5, que es el valor esperado de x cuadrado, menos 3 medios al cuadrado. Es 1.5 cuadrado. 3 medios al cuadrado, que sería 9 cuartos. ¿Sí? 12 quintos menos 9 cuartos. Ese 9 cuartos salió de 3 medios al cuadrado. El cuadrado de 3, 9, cuadrado de 2, 4, 9 cuartos. Bueno, hagamos esa operación ahí, no sé. Hagamos esa operación. Esto da un denominador de 20 ahí. 20 entre 5 a 4, 4 por 12. Algo así como esto, mire. Esto es igual a 20. 20 entre 5 a 4 por 12, 48. Menos 20 entre 4 a 5 por 9, 45. 48 menos 45 sobre 20, que eso da 3 sobre 20. Esa sería la varianza de nuestros datos. Perdón, la varianza de la variable aleatoria. 3 sobre 20. 3 sobre 20. Bien. Bueno, ahí está. Bueno. Distribuciones continuas de uso frecuente. Las veremos la próxima clase. Empezamos entonces a ver estos modelos ya la próxima, o sea, mañana aspiro a, yo creo que mañana sí, pues mañana son 3 horas. Ya aquí faltan 15 minutos para que termine la clase, 20 minutos para que termine la clase. Entonces vamos a dejar ahí porque no quiero dejarlo mucho. Entonces, mañana da tiempo de sacar todo esto. Terminamos el capítulo. Esto me lo voy a saltar porque tenemos que avanzar. Entonces, mañana terminamos esta parte. Y una vez terminemos esto, variables aleatorias continuas, podemos hacer un examencito para ir tomando ya notas del tercer corte. Bueno, Secre, ¿cuándo se cierra el taller que tenemos pendiente por ahí? Creo que se cierra mañana, ¿no? ¿Dónde está mi Secre? ¿Está por ahí mi Secre? Bueno, se cierra el viernes. Listo, el viernes cuando eso se cierre, descargo las notas y le publico la nota del segundo corte. Porque esa nota toca montarla el domingo. Para subirla a Power Campus el domingo. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias.